Sí, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. En el curso del ciclo Asturias ante el reto demográfico, sube hoy a la tribuna el verdadero unidor, el creador de estas jornadas, que es don Juan Luis Rodríguez Vigil Rubio. Siendo presidente de la Comisión Cuarta de este Real Instituto de Estudios Asturianos, propuso la celebración de esta actividad y la publicación de un libro con sus propuestas hace ya años. Estuve antes de venir para acá pensando cuántos años podrían, yo creo que hace 5 o 6 años puede ser, cuando nos lo propuso. Como suele ser habitual en él, su insistencia fue superando distintos escollos hasta concretarse en este programa que, como dijo nuestro director, con motivo de su inauguración la semana pasada, constituye el más ambicioso proyecto del RIDEA del presente ejercicio. Aunque sea persona por todos conocida, me permitirán que resuma su larga y fecunda trayectoria, tanto profesional como política y social y civil. El derecho corre por las venas de Juan Luis, hijo de un secretario de ayuntamiento. De hecho, él nació donde su padre entonces ejercía esa función. Estudió aquí al lado de leyes en nuestra universidad, siendo luego, por oposición, técnico de la Administración Civil del Estado, los famosos TAC, los prestigiosos TAC, donde trabajó en varios ministerios en Madrid. Ejerció la profesión de abogado y también sirvió como alto funcionario del Principado, además de ser docente de Derecho Administrativo en la facultad, pero también vocal del Consejo Consultivo del Principado, consejero de Sanidad durante casi 10 años, casi una década, y jefe del Ejecutivo Regional. Es, además, una autoridad nacional en materia de régimen jurídico de los montes. Es una personalidad, es una referencia, una cita a pie de página siempre imprescindible para todos aquellos que se dedican al estudio dentro del dominio público de montes, del derecho forestal. Es, como digo, una autoridad nacional en esta materia que ha cultivado en muy diversas obras, algunas de ellas publicadas por el Centro de Estudios del Real Instituto de Estudios Asturianos. Hemos publicado, de hecho, la última, que ha sido una recopilación de las ordenanzas de montes y de pastos históricas del Principado, que no solo están reproducidas, sino también con adjuntando un CD donde se incorporan, se incluyen todo ese importantísimo fondo documental de nuestro derecho asturiano. Su proverbial inquietud intelectual está detrás, además de muchas de las actividades que se han venido desarrollando en esta corporación desde el año 2007, que es cuando él leyó su discurso de ingreso en esta casa. Gracias a la nueva ley del RIDEA, que se aprobó por unanimidad por la Junta General del Principado hace apenas unos meses, hemos podido rescatar su capacidad infatigable de propuesta y también de ambición a la hora de abordar los asuntos de interés para Asturias con un grado de minuciosidad verdaderamente extraordinario. Han hecho muy bien en venir a escuchar a Juan Luis esta tarde. Ya les adelanto que su ponencia, que he leído varias veces, he tenido la dicha de leerla, varias versiones corregidas, y que además verá la luz la obra colectiva que se publicará en unas semanas al término de estas jornadas, que terminan, como saben, el 4 de abril de este año en curso, y calculamos tener para ese momento ya en la calle el libro. No les va a dejar, como digo, indiferentes. Las cosas que va a decir ahora el presidente Vigil son verdaderamente, como siempre hace él, ahondan o se dirigen a las cuestiones que además él conoce porque patea la realidad en la que él después diserte. Por lo tanto, todo lo que nos va a contar hoy no les va a dejar, como digo, indiferentes. Les dejo entonces con el presidente Vigil para que nos hable del espacio comunal y el derrumbe poblacional del medio rural asturiano dentro de la crisis demográfica de Asturias. Muchas gracias, Javier. En fin, de todas esas cosas es verdad que anduvo en muchos ámbitos por la vida, pero bueno, quizá el que más me gusta es el que tengo ahora, que es persona libre oyente y con tiempo libre para leer y discutir sobre temas distintos y no necesariamente ordenados. Este es uno de los temas que me apasiona hoy. Me apasiona porque además
el tema del mundo rural y todas las cuestiones conexas con él, yo creo que han sido objeto de un olvido injustificado en estos últimos años y, sin embargo, claro, se ha provocado una dinámica muy dura, difícil, trabajada, diría yo, casi artesanal y cuidadosamente. Es decir, se buscó, se preparó y hoy estamos donde estamos de una manera que no fue consciente, pero que sí fue de alguna manera buscada, porque muchos de los actos y de las políticas que se han desarrollado llevaban necesariamente a donde estamos. Y por eso conviene revertir la situación y dar un giro en muchos ámbitos de 180 grados. El declive demográfico asturiano, bueno, ya se ha convertido en un tópico, todo el mundo afortunadamente empieza a preocuparse de él. Aquí yo recuerdo la conferencia que hace unos años dio, muy similar, claro, no como la del otro día de Ramiro, pero la de Ramiro Lomba había advertido ya de la problemática y en todos estos años bueno, pues apenas se hizo caso de ello hasta que empezaron a salir ya esos hitos momentáneos, bajamos del 1.000.000. Bueno, a partir de ahí todo el mundo se puso nervioso, pero realmente eso no era más que un hito obligado de otros muchos. Es decir, se había llegado a eso como consecuencia de que se estaba siguiendo un camino que seguramente pues nos lleve a estar bastante por debajo del 1.000.000 y posiblemente no pase nada por eso. El tema demográfico general de la región, bueno, pues tiene características propias y no es el tema que yo voy a tratar aquí. Yo me voy a ceñir en exclusiva a lo que no es un declive, sino que es un auténtico derrumbe demográfico que afecta a una buena parte del territorio rural asturiano. Y por eso he puesto el título del espacio comunal, porque coincide casi de una manera exacta con el mundo de los mundos comunales o el mundo comunal asturiano, que ocupa pues, ni más ni menos que unas 380.000 hectáreas del total de las 900 y pico mil que componen, que integran el territorio asturiano. Es decir, casi el 39-38% de la superficie asturiana. Y ese derrumbe demográfico afecta prácticamente, con algunas excepciones, por ejemplo el caso de Llanes o otros así, a los sitios que tienen un importantísimo patrimonio comunal. Bueno, no es una casualidad, en alguna medida este patrimonio comunal ha sido objeto de una gestión manifiestamente mejorable y yo diría que no solamente manifiestamente mejorable, sino verdaderamente anacrónico y perjudicial en buena medida para los intereses de una buena parte de la población que vive en los ámbitos aledaños a sus. Yo no quiero tratar aquí de la problemática general del declive demográfico asturiano. Yo creo que hay una cantidad enorme de trabajos sobre la crisis, en definitiva la crisis y el déficit de esperanza. Tenga razón o no, que posiblemente yo creo que la crisis de esperanza y la crisis de visión digamos, de desilusión frente al futuro, que en el fondo pues están en la raíz no solo, pero bueno, pero en Asturias sí, del declive de la natalidad y del declive cultural de la región. Bueno, pues eso, digamos, está presente también en el medio rural, pero tiene, creo yo, tratamientos singulares y diferentes. En el ámbito rural, pues yo creo que independientemente de que algunas o bastantes de las medidas que se puedan arbitrar en relación con la crisis demográfica general, y me refiero a todos
subsidios a la natalidad o los apoyos que se puedan determinar en materia escolar o en materia de formación profesional, etc. Todo lo que vaya en esa dirección son aplicables al medio rural, pero yo creo que en el medio rural se exigen ya cosas bastante distintas, nuevas y, desde luego, especiales. En casi todos los ámbitos, no solamente en los ámbitos estrictamente económicos, sino en relación con cuestiones como, por ejemplo, la inmigración, que será seguramente uno de los ámbitos que permita paliar ese declive demográfico si se trata adecuadamente y no se caen en cosas que por ahí se han actuado de manera poco relevante. Bien, yo creo que para actuar en este terreno, independientemente de cualquier cosa que se haga en todos los terrenos, en el ámbito general y en el todo lo que se haga, pues tiene que ir a estimular esa esperanza de vida mejor para las familias y para sus potenciales hijos, y eso exige que estos tengan posibilidades, hipótesis reales, de trabajo, empleo, educación y servicios de calidad, y sobre todo rentas adecuadas y estables, y no subsidios. Política que yo creo que hay que empezar a cuestionar de manera clara. Los subsidios resultan hasta peligrosos para el mantenimiento de la esperanza y de las salidas de futuro. Y yo creo que eso hay que aplicarlo a todos los ámbitos. El decaimiento de la población rural, bueno, no es un fenómeno ni asturiano, ni español, ni un fenómeno general de toda Europa y seguramente también de casi todos los países desarrollados. La agrupación de la población en zonas urbanas es una constante y seguramente es una constante imparable que hágase lo que se haga y por mucho que se haga no va a cambiar ese signo. Por lo tanto, yo creo que conviene de antemano, antes de hacer relación de la batería de medidas que yo propongo y que saltaré los conceptos y otros para centrarme bastante en ellas, que creo que es lo verdaderamente relevante. Al final, en el artículo que publica en el libro viene como conclusión, pero aquí yo quiero hacer de ello el núcleo de esta charla. Bueno, pues con todas estas medidas, incluso puestas en marcha con energía, con decisión y con valor, todas estas medidas no van de ninguna manera a invertir la tendencia establecida. Lo más que pueden hacer es paliarla y hacer que se mantenga en el campo asturiano, en ese medio rural, una población que impida esa desertización a la que estamos abocados si no hay un cambio y, por tanto, también la conversión en selva de una gran parte del territorio asturiano con todos los riesgos y problemas que nos comportan. Por eso yo creo que conseguir con grandes esfuerzos, con la dedicación de importantísimos recursos económicos e institucionales, con el mantenimiento de una política constante y la consecución de un consenso entre fuerzas políticas que consiga que esa política se mantenga y no gire al socaire de unas elecciones o de otras, sino que vaya en dirección de la consecución de objetivos, pues bueno, todo eso va a impedir, sí, el derrumbe absoluto poblacional, pero no el decrecimiento de las zonas. Pero seguramente, si hacemos este esfuerzo, claro, seguramente se conseguirá que haya un básico que mantenga esa población. Yo creo que cuando hablamos de medio rural también es muy importante, hay que diferenciar muy claramente las zonas. Es decir, la Asturias rural no es igual. Y también lo mismo que decía, no es lo mismo, no se debe hablar ni se pueden mezclar los conceptos de crisis demográfica general de Asturias con crisis en el ámbito del medio rural de manera clarísima. Es decir, yo por lo menos creo que hay 4 zonas bastante distintas, con características muy singulares, y para cada una de ellas habría que adoptar
cuestiones, actuaciones distintas. Tiene muy poco que ver la zona costera occidental con la problemática de la interior sudoccidental, y tiene muy poco que ver esta sudoccidental con la zona costera rural oriental, y esta tiene algo más que ver con la interior oriental, pero no es homogénea. Y sin embargo, en la zona central de Asturias, en la parte más colindante con la cordillera cantábrica, pues hay elementos que identifican o que asemejan mucho la problemática a la del occidente, aunque también con matices importantes, porque indudablemente la situación establecida en los concejos de Somiedo, Quirós y Teverga se singulariza mucho en relación con incluso la propia potencialidad que tuvo en su momento el Parque Natural de Somiedo y las derivas que de él se han salido hacia los concejos adyacentes de Teverga y de Quirós. Bueno, en todo caso, independientemente de esas peculiaridades que hay, lo que sí es cierto es que en algunos temas, sobre todo los temas que hacen referencia a las actividades económicas principales que se desarrollan en el ámbito rural, yo creo que el tratamiento requiere una actuación muy singularizada e importante. Y hay una cuestión que es importantísima aquí. Yo creo que no ha sido tratada nunca de manera adecuada. La administración regional asturiana se ha conformado de una manera estricta y creo que crecientemente urbanística, urbana, con un carácter urbano y con una creciente endogamia y una visión además exclusivamente obetensista y todo lo más gijonesista en relación con el resto de Asturias. Es una visión que ha sido, a mi juicio, una visión que se ha ido conformando de forma creciente y que ha tenido consecuencias muy importantes sobre todo en ámbitos, desde luego la despoblación cualitativa del medio rural y en los ámbitos de desarrollo. Fíjense ustedes que en estos momentos seguramente en todos los municipios del interior rural de Asturias, o ninguno de ellos, viven allí los secretarios de ayuntamiento. En poquísimos lugares viven los maestros. En poquísimos lugares viven incluso médicos y enfermeras. En poquísimos lugares viven veterinarios, que prestan ahí servicios por horas y vuelven. La política, recuerdo cuando Jesús Arango, que aquí, y estábamos en el Consejo de Gobierno, se montaron unas unidades de apoyo a los ayuntamientos rurales y también de apoyo a las organizaciones agrarias o en general a los ganaderos. Se montaron bien dotadas con unos funcionarios cualificados, arquitectos en unos casos, en otros ingenieros, en otros veterinarios. Con el paso del tiempo, en un paso relativamente rápido del tiempo, todo ese personal estaba radicado en Oviedo. Todo eso que en su día se había ubicado en el medio rural para servir de apoyo a las actuaciones de las administraciones municipales, pero también para dar servicio a la población rural, todo eso de una manera espontánea pero rápida y acelerada revertió sobre Oviedo y la gente ya no vivía allí, sino iba una hora o un par de horas o las horas que fueran y salían corriendo. Ese fenómeno está generalizado. Revertir este fenómeno es muy difícil porque va a encontrar con resistencias sindicales y corporativas feroces porque la gente se ha acostumbrado a una política permisiva, por otro lado, de la administración e incentivada, incluso aplaudida por los sindicatos, yo creo que con una visión claramente insolidaria. Pero
revertirlo va a ser muy difícil, salvo que se establezca una clarísima discriminación positiva, económicamente positiva, hacia las personas que residan allí y trabajen allí. Y positiva no solamente en relación económica, sino a lo mejor en elementos que incentiven su calidad de vida, como es la vivienda u otra serie de tal. Y eso seguramente habría que hacerlo, pero en estos momentos tenemos en cuenta que es lo contrario. Se gana más en los servicios centrales que en las áreas estas periféricas. Esto es una cuestión determinante, porque sin esa vitalización cultural, sin ese nuevo poblamiento de personas con nivel cultural, técnico y tal, será muy difícil rearticular redes culturales, redes de verdad que incentiven lo que en su día hubo. Había maestros que insuflaban hacia la gente inquietudes, había profesores de instituto que lo hacían, había otros funcionarios, no, en estos momentos eso no existe, hay un páramo. Entonces, conseguir ese tema es difícil, pero se puede hacer, y hay que hacerlo de una manera programada y de una manera ordenada, y poniendo los recursos y la política, y siendo además, por eso lo decía al principio, siendo además estableciendo además un consenso que permita que sea una política que se mantenga en el tiempo, que vaya caminando y que no se varíe en función de una presión sindical momentánea o un cambio de gobierno, bueno, pues donde priven elementos de amiguismo o de algo que determinen que estos cambios se produzcan fácilmente. Bueno, este es un tema que a mi juicio lleva a otra cuestión. Esta centralización en Oviedo de todos los servicios determina luego también muchas cosas. Determina un enorme desconocimiento sobre el espacio rural. El espacio rural requiere un conocimiento muy puntual. Muchas de las medidas que yo propongo aquí están ligadas a una nueva política fiscal. Una política fiscal también discriminatoria. Una política fiscal que tiene que ser necesariamente discriminatoria y que castigue el absentismo, que castigue el abandono, que castigue la conversión en sede, de territorios cada día mayores, y por el contrario que premie los terrenos que están en cultivo, las actividades económicas cultivas. ¿Y eso qué exige? Eso exige unos funcionarios fiscales que estén en el terreno, porque si no es imposible. Aquí se aprobó una ley de incentivación de la fincabilidad. Claro, no se hizo, no se ingresó una peseta. ¿Por qué? Pues porque obviamente era disparatado pensar que desde una oficina y de unos señores que no salían de esa oficina, ahí en el edificio de servicios múltiples, se iba a poder establecer no ya una conexión con algo que está relativamente cerca de esa oficina, que es el catastro, sino una observación en el terreno que hay que hacer, y hay que viajar y hay que ver esta finca, por qué está abandonada, esta finca si está abandonada, qué puede ser, y eso exige trabajo de campo. Y ese trabajo de campo hay que hacerlo a partir de una estructura administrativa distinta. Y esa administrativa distinta tiene que configurarse en torno a una figura institucional que existe y que legalmente existe. Aquí no hay que crear nada, que es la comarca. La comarca como figura institucional está creada. Existe una ley, que es la Ley 3/1986, fíjense ustedes de dónde, es decir, ya no ha pasado tiempo, el 15 de mayo, que se reguló el procedimiento de creación de comarcas en el Principado de Asturias, no solo el procedimiento de creación de comarcas, sino la configuración interna de la comarca, como figura institucional intermedia, de carácter autonómico, intermedia entre los municipios y la administración centralizada en Oviedo. Figura que indudablemente permitiría un trabajo muy sólido en muchos campos y muy cercano a la gente.
No es una casualidad que no se haya puesto en marcha. No es una casualidad y que, por contra, se hayan intentado pues todo tipo de mancomunidades y de tal, que han sido todas a un absoluto fracaso. No hay una sola mancomunidad que funcione. Por tanto, la reflexión es muy importante. Ni una. Todas han sido un desastre. Sin embargo, esta figura, que es una figura prevista en el estatuto, pero regulada también por ley, ahí está, muerta de risa, sin que nadie se haya atrevido a ponerla en marcha. Y en un tiempo como este, que estamos ante un derrumbe, un auténtico derrumbe, ya no se trata de poner paños calientes, se trata de tomar decisiones serias, rigurosas, arriesgadas, valientes, y una de ellas, indudablemente, es esta, la creación, la puesta en marcha de la comarca. Yo creo que la comarca, como figura institucional, debería establecerse con carácter, por lo menos piloto, una de ellas, para ver cómo funciona, y si la cosa funciona bien, es posible implantar otra comarca. Y hay una zona que requiere la creación, la implantación de esa comarca, que es la zona sudoccidental de Asturias, de llegar a la oriental, y es indudablemente esa comarca con sede en Cangas de Narcea, creo yo, por ser la población mayor y que irradia hacia todos los ámbitos de la zona, donde debería configurarse una nueva fórmula de gestión del espacio territorial y el espacio. Además, ahí no hay problemas de representación política. Se trata de un organismo administrativo que no crea burocracia aparte. Es la burocracia que ya existe. Ahora, esa burocracia hay que bombearla, sacarla del Oviedo y meterla en los sitios. Es decir, aquí no se trata de hacer como las mancomunidades, que encima crear nuevas plazas de secretarios, interventores y no sé qué tal, que al final pues ha sido un problema luego de reubicación, porque la catástrofe de actuación, pues bueno, les dejaba en el aire, ¿no? No se trata de crear ninguna burocracia nueva, sino de utilizar elementos ya existentes. Lo más importante es eso, es decir, porque somos muy aficionados también a crear cosas nuevas, que normalmente luego dan lugar a chollos y a que la gente busque empleo indebidamente en sitios donde hay que hacer que ese empleo salga de donde ya está. Bien. Y además esto, a mi juicio, la comarca tendría un efecto positivo en otro sentido. Sería un pequeño misil contra el espíritu corporativo obetensista, que yo no creo que sea nada positivo para la región. Hay que tirar estos misiles porque si no, parece que todo el mundo empieza y acaba en el núcleo de las oficinas institucionales del Principado aquí en Oviedo. Y todo lo más alguna en Gijón, porque hay que repartir también algo a los gijoneses de esto. Bueno. En todas estas comarcas, bueno, esto lo verán en su momento en el texto, es bastante complejo tratar de resumir los conceptos, pero es verdad que hay cuestiones sobre las que conviene reflexionar, mucho, en los dos. Yo, permitirán y pensarán que la charla esta puede tener un cierto carácter deslavazado, y lo tiene obligadamente. ¿Por qué? Porque son muchos los temas que hay que tratar y la hilazón, el hilo, pues no puede ser más que uno, que es la lucha contra ese declive, ¿no? Pero, indudablemente, son temas que conectan solamente a través de ese hilo conductor. Me permitirán, entonces, que me refiera a las características comunes que yo creo que veo en todas las zonas, en todas las comarcas rurales afectadas por este derrumbe demográfico, ¿no? Yo creo que en todas ellas es muy apreciable la existencia de un gran patrimonio forestal, de un gran patrimonio comunal, prácticamente desaprovechado o utilizado inadecuadamente. Y fíjense ustedes, en un momento como este, esto revela muchas cosas, pero también muchos descuidos. El patrimonio forestal
que tienen los pueblos de Asturias, que son de ellos, por más que formalmente, mecanismos legales muy complejos, que no es el caso aquí explicar, lo tengo explicitado bastante detenidamente en un libro al respecto, son patrimonios cuya implicación municipal es clara, pero solamente en la medida en que el ayuntamiento es un fideicomisario de los vecinos. Es decir, nunca un titular para uso que pueda utilizar de esos bienes como de la real gana, solamente es un fideicomisario de los vecinos. Es en realidad, por decirlo en una terminología un poco vulgar y grosera, un testaferro de los vecinos a efectos de la ley, de una ley muy complicada de articular. Y entonces, en estos, fíjense, en un momento en el que está hablando de todo el tema de la captación de CO2 y demás, el gran ámbito de captación de CO2 son nuestros bosques. Bueno, pues no cobran un duro. Nadie se ha preocupado de que los bosques de Asturias, los vecinos de esos bosques de Asturias, los pueblos de Asturias, los ayuntamientos de Asturias perciban importantes ingresos como consecuencia de que la captación de CO2 se realiza principalmente allí. Todo el mundo se ha preocupado mucho es muy curioso, no se ha importado nada. Es decir, en Bruselas se ha entregado la gestión del tema del CO2 por presión de la City inglesa, en su día, a grandes grupos financieros, fondos de inversión que especulan con el coste del CO2, haciendo realmente insoportable para muchas empresas los costos del pago de las costas de CO2 que tienen que eliminar. Pero no se preocupa a nadie decir, bueno, y los que de verdad eliminan CO2, ¿qué pasa con ellos? Que son los bosques y demás. Para eso es nada. Para los especuladores de la City, sí. Para la gente que es titular de bienes que están ahí y que hay que proteger, porque esos bienes se protegen. Tampoco nadie se ha procurado en estos últimos años de decir, bueno, y todos estos montes, se está hablando mucho de la biomasa. A mí, les digo la verdad, me da la risa cuando estoy oyendo hablar de la biomasa, porque la mayor parte de los montes asturianos que en estos momentos serían susceptibles de biomasa no tienen ninguna capacidad de producción de biomasa en serio. Es decir, en 2 días se los lleva por delante porque no están planificados para esto. Nadie ha pensado en cómo poner en producción todos estos montes como elementos básicos de una política de consumos energéticos distinto basado en la biomasa. Y ahora todo el mundo hablamos de biomasa. Al final, todo es mentira, la famosa biomasa de lo de la central térmica de la Pereda, lo que va a librar son la biomasa de las basuras de Cogesa. Todo es este juego de medias verdades y medias mentiras en las que vivimos en Asturias, pues nos lleva a ese tipo de cosas. Bueno, digo, montes. Es decir, miren solamente estas pinceladas que revelan un abandono manifiesto, ¿no? Tenemos otro problema muy serio. Hay un decaimiento muy serio del mundo de la ganadería, por muchas razones. Probablemente en estos momentos, y no voy a entrar en ellos, está muy detallado y hay trabajos muy serios sobre el decrecimiento del número de explotaciones ganaderas, en paralelo el crecimiento del número de cabezas de cada una de esas explotaciones, las razones, los criterios que han llevado a una modernización tremenda de las explotaciones ganaderas, con unos gastos de inversión tremendos, porque en su mayoría las explotaciones ganaderas del medio rural asturiano en estos momentos tienen un nivel tecnológico impensable para la gente que no patea el terreno, pero claro, todo eso ha llevado a hacer unas inversiones en tecnología muy serias y demás. Pero hay un gran problema, y es que la competitividad de nuestra ganadería en esos ámbitos, en los ámbitos rurales más extremos, en esas ganaderías que van quedando y que son casi heroicos
que son, y además, pues por mucho que pensemos en que llegarán Internet, llegarán ciudadanos de la ciudad a vivir allí y entonces aprovechando la calidad de vida enorme del territorio asturiano, etcétera, lo que sea, al final todo eso será posible poco a poco, mientras no haya Internet de alta calidad que más que se homologue con el Internet que recibe uno en la ciudad, pues no es posible, y eso yo creo que o se articula una política distinta y nueva en relación con el ámbito de Internet, que debería ser algo muy parecido, como diré después, a lo que se hizo en su día con el plan de electrificación rural. Pues la ganadería es lo que hay, y lo que hay es lo que hay que cuidar, y para cuidarlo hay una cuestión que es esencial: ampliación de la base territorial de manera significativa. Una parte importante de esa base territorial, cuando se está en ámbitos aledaños a montes comunales, es el monte comunal. Requiere una nueva visión del terreno. Y en fin, yo creo, como decía antes, en el principio, que corregir el derrumbe poblacional y la objetiva discriminación que sufre la gente que allí vive, en este terreno, exige bastante más que acciones puntuales, voluntaristas y meramente presupuestarias de tipo subvención. Eso es lo que todo el mundo está pensando, que me den para tal, que me den. No. Olvídense de eso, porque eso no va a arreglar nada. A mí me parece que esto es un esfuerzo enorme, sostenido y medidas legales de amplísimo calado. Entonces, o se acometen proyectos que son difíciles y que lógicamente la clase política asturiana rehuye como alma que lleva al diablo, porque, claro, no son temas fáciles, ni esto no es temas así de consensos elementales, sino que exige medidas y estudio muy riguroso y sobre el terreno, y además una participación muy fuerte de los vecinos para no encontrarse con rechazos. Entonces hay que explicar, digamos, hay que masticar cada cuestión de tal manera que se haga digestible y que realmente la gente la pueda asumir y entender. Y eso exige mucha paciencia, mucho trabajo de campo. Entonces, yo diría, por decir más ya, y empezar ya con las medidas en concreto que yo creo que deben realizarse. Perdónenme, porque podría hacer muchas digresiones en relación con todas estas cosas, pero prefiero meterme en el catálogo de medidas. Y en el catálogo de medidas creo que la primera, aunque no está dentro de lo que la gente cree, la primera que hay que hacer es una revisión y sistematización de toda la compleja y variopinta normativa autonómica promulgada desde 1982 al presente, relacionada con el medio rural, el urbanismo, la construcción, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Estamos ante un galimatías terrorífico, ante una verdadera maraña legal que hace difícil incluso leyes que se sobreponen una encima de otra, que se duplican, que encima no hay manera de interpretar adecuadamente. Esto parece, pero es lo primero que hay que hacer. Una revisión completa de toda esa normativa. Desde el 82 aquí, porque se han ido sucediendo norma tras norma, cada gobierno o cada tal saca su decreto, su instrucción, su tal. Al final estamos en el caos, y eso, los caos son caos, con todo lo que contrae. Y para eso hay un instrumento muy sencillo: encargar a una comisión de juristas, expertos, y aquí hay uno, pero hay otro, y que realicen un trabajo en un horizonte de un año. Haga usted una revisión de todo esto y propóngame, yo no digo una codificación, pero sí una ordenación, y mira, quite esto y mantenga esto, y eso se puede hacer dentro de un marco
tienen el marco legal adecuado. Eso es un proyecto de investigación que puede realizar perfectamente la Universidad de Oviedo en cualquiera de sus departamentos de Derecho Público y ofrecer en un plazo razonable, de un año y pico, todo un trabajo a la Junta General para que ponga en marcha pues una nueva visión de lo que tenemos ahí, acabando con gangas y disparates, ¿no? Eso, ya digo, no es que sea un gran acto de esto de tal, es imprescindible, sin lo cual vamos muy mal. En segundo lugar, dentro de un paquete de medidas generales de carácter normativo o esto, yo creo que hay que acabar con esta centralización en Oviedo y hay que instaurar la figura de la comarca. Y la figura esta de la comarca, creo yo, que podría incardinar los siguientes servicios públicos zonales. Y también, perdóname, que esto sí que os quiero relacionar porque es la que está donde está la clave, no basta con decir queremos la comarca, no, la comarca con estos servicios. Los servicios de salud pública, fundamentalmente los de educación e inspección sanitaria, información y control sanitario y medioambiental, los de las aguas y de los alimentos, los de información, asesoramiento e información en materia agrícola, ganadera y forestal, los de gestión y resolución de los expedientes de ayudas agrícolas, ganaderas y forestales de todo tipo, la gestión de los servicios sociales de base y los secundarios especializados existentes en la zona, los servicios de cooperación, tanto urbanística como jurídica y técnica con los ayuntamientos pequeños, la inspección educativa y la formación continuada del profesorado. No hay servicios por ahí, eso es de tal, pero organícenlos en esto, ¿no? Los servicios tributarios, incluyendo una estrecha relación con el catastro de la propiedad para hacer operativa la fiscalidad específica de ese medio rural en relación con las personas y empresas allí residenciadas y hacer también operativo lo dispuesto en la Ley 4/1989 de 21 de julio de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, que creó el impuesto sobre fincas y explotaciones agrarias infrautilizadas, que, por cierto, la desidia y la ignorancia burocrática ha impedido que tenga la menor incidencia, como dije antes. Hay que instaurar allí los servicios de inspección y control del fraude en las prestaciones sociales, en el empleo. Y voy a decir una cosa clara, que la sepan, es decir, en estos momentos la gente, sobre todo muchos inmigrantes en el medio rural, claro, la gente se aprovecha de todo, están exigiendo a sus potenciales empleadores que les paguen en negro, en B. ¿Por qué? Porque no quieren perder las subvenciones y en defecto de una inspección de empleo y de prestaciones sociales, pues esto está pasando a vista y paciencia de todo eso y con enorme perjuicio, y no digamos nada cuando entre en vigor el salario mínimo nuevo en el medio rural, que va a ser un problema también muy serio. Porque aquí se legisla, pero no se ve nunca lo específico de cada zona. Bien. Y los nuevos servicios que en mi idea deben crearse en relación con las actividades digitales y demás. Pero también en una cuestión, luego me referiré a ella, que es capital, que es cómo debe realizarse una política nueva de empleo de personas inmigrantes de manera ordenada y sobre todo personas inmigrantes en el medio rural. Que esto no puede ser como ha sido hasta ahora, que venga quien venga cuando le da la real gana, al pobre, sin orientación. Lógicamente la gente se concentra en las zonas urbanas y sobre todo si proceden de zonas urbanas americanas o de otro lado. El que viva en Bogotá lógicamente no va a querer ir a Allande, y por eso exige unas políticas nuevas que solamente pueden desarrollarse con una visión sobre el terreno rural. Hago un inciso, que lo tenía para el final, pero bueno, ya que tratamos ese tema, que creo que es capital, porque el empleo agrario, el empleo si no tiene un soporte de inmigrantes, va a ser muy difícil que se pueda materializar. Lo que es evidente es que los servicios del Principado de cooperación tienen que cambiar de signo
en lugar de este señor de los que tiene estas cruces y tal, pues ha estado por Latinoamérica haciendo cooperación, no se sabe muy bien en qué ni para qué, y creo que, sin embargo, lo que hubiera sido muy positivo es haber llegado a acuerdos en las zonas ganaderas de esos países, que tienen además una población que quisiera, a como dé lugar, salir de allí y poder tener un horizonte mejor para sus familias, para sus hijos, y tener también aquí una salida adecuada. Entonces, lógicamente, no hay más que acudir a zonas de Colombia, de Nicaragua, de tal, que son ganaderas, y entonces se puede incardinar esa gente en nuestro campo. Pero eso exige una política ordenada, y no una política al albur de hacer o caridad o beneficencia de izquierdas o sabe Dios qué. Pero bueno, esto creo que es un tema esencial, lo de una nueva política en relación con la inmigración, y volcada hacia la gestión de estos inmigrantes en el medio rural. Bien, otra idea clara en materia normativa, yo creo que es una reforma de toda la legislación autonómica de contratos administrativos, para exceptuar, por razones de carácter social y singular, y de forma excepcional también, claro, el régimen general de la contratación pública de obras y servicios en las zonas de montaña o en las zonas más interiores, en la medida en que están más afectadas por la despoblación, primando de manera clara aquellas empresas, bien sean cooperativas, bien sean mercantiles, que de manera clara, fehaciente y absolutamente comprobable empleen en sus trabajos a personal residenciado en la zona, con residencia estable en la zona. Yo creo que este tema permitiría que muchas personas se asentaran en ese medio. No se hace, y yo no lo entiendo, es una cuestión que incluso la Comunidad Europea tiene orientaciones en tal sentido, se hace, desde luego en Francia de una manera clara, y que aquí este esquema burocrático obetense ha impedido hasta el momento. O cual favorece que cualquier empresa pueda hacer trabajos en el medio rural más extremo, lleva allí la gente los días a la semana, vuelven y allí no queda nada, quedará más, es una pista o lo que sea, pero no queda esa residencia estable de gente y sobre todo la expectativa que tiene la gente que trabaja, que está allí, de tener un empleo que le permita trabajar en su zona y que no tenga que marchar para trabajar en eso al centro de Asturias o incardinarse en otros. Bueno, y creo que además esto se ha hecho o se hace por la Administración Autonómica en clara infracción del espíritu de la Ley 19 de 1995 de modernización de las explotaciones agrarias, que permitía este. Bueno, yo creo que en relación con los montes comunales, y que como decía antes, no me parece que sea casual las zonas de mayor problema poblacional y tal estén ligadas al ámbito de los comunales, porque tengo que decir que la gestión de esta propiedad ha sido catastrófica y hasta el momento no ha tenido corrección alguna. Es decir, se sigue pedaleando en el mismo esquema. Pum, 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 por mucho que se haya dicho. Es decir, bueno, y todo lo más generando nuevas figuras legales y nuevas expectativas en la gente, que luego pues traen salidas de muy difícil gestión, como es el caso de los montes vecinales mano común, que incluso andan por ahí gente ofreciéndolos como la gran solución para arreglar esto, y luego, claro, pues como es un problema, si se quiere, de una visión historicista de la propiedad, en un tema que realmente no sé muy bien, no lo saben muy bien los que lo hicieron, yo estoy convencido que los juristas gallegos que están detrás de estas figuras del derecho supuestamente suevo y supuestamente de la Hepsenham y tal, pues
primero, no han dejado ni una sola letra, es decir, no se conoce que los suevos y los visigodos escribieran nada en relación con la propiedad, pues bueno, se habla de la propiedad sueva o la propiedad visigoda, pero nadie sabe cómo era eso y si realmente era como, bueno, se hicieron estas normas, estas leyes, bueno, para evitar los incendios. Y se les dijo a los paisanos que vais a ser los propietarios de los montes. Pues ahora resulta que hay un problema enorme, primero, que son unas leyes de una dificilísima gestión, gestión burocrática imposible, que están cayendo en manos de pequeñas comunidades con una población normalmente muy envejecida, a la que de pronto se le exigen unos requerimientos de actas, acuerdos, no sé qué, imposibles de realizar por esa gente, más luego unos problemas disparatados como la exigencia de la casa abierta con humos de 183 días, cuando la gente, pues bueno, se mueve, va a las villas porque tiene un piscín en la villa y entonces está más caliente, la gente mayor, los hijos viven en otro sitio, vuelven, sin embargo los hijos pues quedan desapoderados de esa propiedad, en fin, el lío es monumental y no tiene ninguna posibilidad de ofrecer, digamos, una puesta en el tráfico jurídico y económico de estos bienes, salvo que, como consecuencia de la imposibilidad de su gestión, pues son bienes gestionados por la administración directamente o por el ingeniero de turno, que en definitiva se convierte en el jefe, en el dueño del monte comunal, mano en común, y la gente aguantar. Y que se hayan quitado los incendios, nada. Porque los últimos incendios, los más importantes que se han realizado en estos últimos 7 años, el enorme incendio que salió del pueblo de Uría y que se corrió hasta el Valledor, sale precisamente de zonas de propiedad comunal, mano común, que lógicamente no pueden ser gestionados esos montes de forma adecuada porque son casi en su propia naturaleza llevan la dificultad. Y seguramente, yo no lo sé, seguramente en Galicia, en núcleos pequeñísimos, en montes comunales de dimensiones mínimas, a lo mejor se aguantan. En el momento que son grandes las dimensiones del monte, dificilísimamente. Bueno, yo creo que en relación con los montes comunales es verdad que hay que acudir ya a normativas serias y hay que partir de una base, una idea muy clara. Los montes comunales, que en su inmensa mayoría, hay que saber muy claramente las 3 tipologías, montes de socios, montes comunales, o montes que son básicamente municipales, pero municipales con la advertencia que he señalado antes, municipales a efectos de la titularidad formal, porque el verdadero beneficiario y dueño efectivo son los vecinos, y eso tiene que quedar muy claro. En estos montes hay que establecer ya, y yo creo que de una manera categórica, 2 líneas de actuación que tienen que ser, además es facilísimo de implementar y tienen que ser utilizadas ya. Por un lado, la diferenciación entre las áreas de pastizal, tanto de pastos de pastizal como los pastos arbustivos, y las áreas forestales. Las áreas de pastizal y pastos arbustivos deben ser de gestión por los vecinos y con el ayuntamiento de árbitro, que es lógico, que ejerza como tal, pero deben ser de gestión de ellos. Y ahí la administración forestal lo único que tiene que hacer son los análisis edafológicos anuales de los territorios, señalar más o menos las líneas generales, decir, bueno, tiene esta carga ganadera o esta otra, para que no haya abusos, digamos, o imprevisiones, pero no tiene que meterse en la gestión para nada. Y esto habilitaría mucho la ampliación. Y en serio, no hacer esto como dicen, no es que te damos una concesión, no va a daros una concesión de algo que es más, que viene la gente, nos da una concesión de pastizal, pone una concesión de pastizal de algo que es de los vecinos, ayudará usted a que se hagan los pastizales, pero otra cosa. Y 2, el tema forestal. Yo ahí, porque la ley de montes está como está, y yo no creo que la ley de montes deba
modificarse y más. Tenemos también la ley de montes generales, son problemas muy complejos, pero esa ley nada impide al Principado de ninguna manera, antes que meterse en subvenciones y en esa política del pita, pues dele a la gente el rendimiento de los aprovechamientos y lleguemos a acuerdos para que se produzcan las replantaciones de forma adecuada también, pero déles participación a los vecinos suficiente en eso, ¿no? Y no escatime, que realmente eso va a cooperar a dos cosas. Uno, que la gente entienda que el monte es suyo y que el monte es suyo y que tiene que protegerlo, ¿no? Es decir, la raíz de que, si os fijáis en una cosa, está muy clara, es muy difícil que en la prensa aparezcan noticias de quemas de montes en Soria o en el norte de Burgos o en esas zonas. No sé por qué, porque los vecinos tienen una implicación inmediata con esos terrenos forestales, los consideran suyos, los aprovechan y lógicamente los protegen y ayudan y entran en ese juego. Y bueno, pues eso yo creo que en relación con los montes comunales generales hay eso. Dos, en los montes de socios, que es verdad que hay muchos, sobre todo en la zona de Cangas de Narcea y en esto, porque el régimen de foros, pues llevó a que muchos de esos montes se figuraron en las escrituras de las casas y se transmitieron hereditariamente, y entonces esos montes, por muchas razones prácticas, se mantuvieron en régimen de comunidad por las lindes, por los cierres, por los caminos, por lo que sea. Desde entonces, y ahí están, pero con una serie de problemas que son serios. Es decir, que es verdad que mucha gente marchó, entonces hay partes de esos montes que no tienen dueño o no tienen dueño que se publique. El dueño es el Principado, al final la hacienda, pues son resmulíos que acaban en esto. Hay algunas cuestiones que son muy importantes. La teoría de esto debería ser ir a que se concentre la propiedad lo más posible en una mano. Es decir, y hay figuras jurídicas como el tanteo y el retracto que permitirían al condominio que está allí adquirir la parte que sale a venta. Pero claro, aquí han intervenido también la mano del ecologista enredador, y algunos de estos montes resulta que el Principado los ha vendido a gente, las asociaciones del oso, de los que tal, con lo cual, que no son condóminos, no tenían derecho de retracto ni tal, y han creado un problema serio en algunos sitios muy importante, porque han introducido una figura que no es la que está ahí prevista en la ley ni en la realidad. Bueno, con estos montes yo lo que creo que lo verdaderamente importante es tener una teoría que es agrupación en la propiedad, para ir configurando fincas grandes, que es lo único que permite su explotación y un rendimiento adecuado. Y en relación con los montes vecinales para no común, pues hay que hacer una nueva ley. Esta ley es un disparate, hay que hacer una nueva ley que elimine todos los conceptos supuestamente suecos de la legislación y que modernice y aplique a ese tipo de bienes pues el régimen jurídico normalizado e inteligible del tráfico, quitando esas figuras que son absolutamente obsoletas y no tienen nada que ver con nuestra realidad actual, como son la casa abierta común, los 183 días de residencia, o que el que marcha de ahí se queda sin nada y aclarece la parte de los que se quedan, porque hay muchos factores que determinan que haya que hacerlo y hacerlo con rapidez, porque se está muriendo la gente, y están quedando esos montes todos en el limbo. Bien, eso creo que hay que hacerlo en relación con los montes y urgentemente en esta legislatura. Hay una cuestión que es muy importante en relación con los montes, que es el tema de los parques naturales y los montes. Normalmente los parques naturales están sobre los montes. Y claro, los parques naturales aquí se han establecido de forma muy voluntarista, y es verdad que yo creo que es una cosa que está bien y que a la larga acabará estando muy bien. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera en los parques naturales es lo que se ha hecho, es decir, considerar
de una manera bueno, burocrática de orden y mando, que aquí esto se hace, esto no se hace, aquí todo tal, pero sin establecer un marco de indemnizaciones. Es decir, de tal manera que no se lesionan, que se lesionan derechos económicos de los vecinos. Bueno, pues, clarísimamente en el Parque de las Ubiñas ha habido casos notables, pero también en el de Fuentes de Narcea, y claro, los planes de uso y gestión resulta que no incluyen ni una sola peseta, no incluyen una sola peseta de indemnizaciones. Claro, la sala los ha tirado abajo y ahora están en los planes así, pero es evidente que toda lesión patrimonial debe llevar, y que es muy importante que los vecinos se imbriquen en los montes que son espacios naturales, porque son una fuente de riqueza, pero teniendo muy en cuenta que aquí no todo va a ser turismo rural ni tal, que va a haber actividades económicas dentro del parque que deben ser también respetadas y deben tener una tutela adecuada. Por tanto, es un nuevo esquema que esta administración medioambiental, bueno, tiene que bajarse de toda su prepotencia y actuar en serio. Y lo que decía antes, gestionar el tema muy en serio del CO2, en relación con toda esta masa forestal, porque esto parece una broma. En relación con... hay una cuestión que me parece esencial, que es a efectos de tal, que es el tema de los incendios. El medio rural, el tema de los incendios no puede de ninguna manera dejar de tenerse en cuenta porque es esencial. Los incendios y el tema de los bomberos. Aquí, cada vez que hay un incendio, sale todo hay un coro de plañideras por todos los lados, periódicos, televisión, incluso los bomberos. Hay que gastar en prevención. Todo el mundo está de acuerdo que hay que gastar en prevención, luego no se gasta nada. No se gasta una peseta y hasta que vuelva a haber el próximo incendio, y también hay que volver a gastar en prevención. No se gasta nada, ¿por qué? Porque todo el dinero que hay en este tema se está gastando en sueldos, y en sueldos de un ámbito de bomberos que crece de forma exponencial continuamente. Además, es una cuestión que obliga a una reflexión. Es lo mismo la organización de un sistema de bomberos urbano que el rural, donde necesariamente hay que establecer bases que están alejadas de los sitios potencialmente incendiables y a los que hay que acudir mediante mecanismos bastante complejos, utilizando sendas, rutas, tal. La idea que hay es que es muy difícil, salvo, bueno, es verdad que hay medios muy interesantes como los aéreos y que permiten una detección de los fuegos y un trabajo. Lo que es cierto es que esto requiere un cambio importante. Y yo no digo que se quite, porque los bomberos son gente que tienen una cualificación alta y deben ser aprovechados, pero deben ser aprovechados trabajando en coordinación con las brigadas, localizadas en los pueblos, en los sitios, que además ofrecen trabajo a los vecinos. Adecuadamente dotadas y bajo la dirección técnica de los bomberos, pero los bomberos ejerciendo labor de asesoramiento técnico, con lo cual se evita el crecimiento continuo de las plantillas, sobre todo de las plantillas de los ayudantes de bombero, que es donde está un ámbito, que es verdad, hay que decirlo, es un ámbito de chanchullo, ¿no? Porque es muy difícil ser bombero. La oposición de bombero es muy difícil, pero ayudante de bombero es, creo que, bastante fácil. Y por ese ámbito se fuera la gente, se meten ayudante de bombero y luego se ponen a quemarse delante del Palacio del Principado, quemando unos trajes que valen un dineral cada traje, que hay que pagarlos, los paga el Principado, y los trajes con los que se quema uno ahí delante de eso, hay que pagar los trajes esos. Y entonces es para que se pase de ayudante bombero a bombero, pero por la vía del, digamos, del camino lateral, ¿no? Entonces,
Pues para eso es mucho mejor que en lugar de muchos ayudantes de bombero se pongan los vecinos, se creen brigadas en los pueblos, se las entrene y se las dote de material. Están más cerca y bajo el control de los bomberos pueden llegar a los fuegos. Y junto con ello, poner en marcha algo que está en la ley y que nadie ha querido realizar en estos años. Esto que es muy importante, porque aquí legislar se legisla, dice, pongo usted lo que quiera, pero luego hacemos como romanones, haga usted la ley que ya haré yo el reglamento y me importa un pimiento lo que sea. Es decir, es el desarrollo efectivo de la disposición adicional segunda de la Ley de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias del año 2004. Esta disposición adicional hubiera permitido una cantidad enorme y estable de empleo en el medio rural, de empleo de calidad, de seguridad jurídica a la gente. ¿Por qué lleva? Que serían los contratos territoriales de explotación. Dice la disposición adicional, dice, los contratos territoriales de explotación son instrumentos de mejora de las rentas de la población rural que se implementan mediante correspondiente norma legal, incluirán actividades de mejora y conservación de los recursos forestales, desarrollados por personas físicas o jurídicas integradas por los vecinos de los concejos o comarcas afectadas, con la doble finalidad de lograr la sostenibilidad del recurso y contribuir a la fijación de la población. Mediante los contratos territoriales de esta disposición adicional podrían realizarse tanto trabajos de extinción de incendios por las brigadas como los de restauración de los espacios dañados por el incendio o por la incuria y su adecuada repoblación. Además que deberían realizar estas brigadas los tratamientos silvícolas periódicos y además realizar los trabajos forestales generales mediante la adscripción de cuadrículas determinadas en la zona. Bien, yo creo que otro tema importantísimo es, también de tipo legal, es una actuación en serio con las fincas abandonadas y con las vegas fluviales. Cualquiera que, yo les digo una cosa, cojan el FEBE, como anda muy lento y necesariamente que ve uno el paisaje, pues se puede ver el drama de las vegas fluviales y lo pueden observar. La verdad, tenemos unas vegas estupendas en medio rural. Están ahí, salvo las de Pravia, pero es que todas las demás vegas podrían estar como las de Pravia, ocupadas por una agricultura que, al contrario que lo que pasa en el resto de España, tiene agua suficiente, suelos profundos. Si han hecho el Camino de Santiago algunos, pues pueden mirar esa vega preciosa que hay a la entrada de Grau, que es una virreal en estos momentos y que sin embargo tendría un potencial grandísimo. Agua, suelos profundos, calidad. ¿Qué es lo que yo digo aquí? Mire usted, déjense de enredar con muchas cosas, concentren exclusivamente la tarea de repoblación o de concentración parcelaria en las vegas, porque mientras están haciendo la concentración parcelaria por ahí, lo único que están intentando es gastando un verdadero dineral, conseguir fincas pequeñas que no van a conseguir nada. La reordenación del espacio de la fincabilidad moderna no se puede conseguir más que fiscalmente, de manera rápida. Tiene que ser una política fiscal dura y agresiva. Lo demás conseguirá fincas de 8 o 10 hectáreas que ya no van a arreglar nada, concentrar toda la política de concentración parcelaria en las vegas, de manera clara. Y con las fincas abandonadas, lógicamente, una legislación fiscal, ahí está, una legislación fiscal que además el Principado puede forzar a los ayuntamientos de manera clara a decir, mire usted, señor ayuntamiento, vamos a condicionar toda la política de ayudas o recursos que tiene usted al juego del IBI. Y el IBI rural, el IBI agrario, pues mire usted, la finca abandonada le vamos a poner una tarifa muy alta y la finca en uso, pues como está, prácticamente que no pague nada. Porque la única manera de conseguir que la gente haga entrar en el mercado, entre la propiedad en el mercado, sea de arrendamientos o de venta, es que la gente entienda que le cuesta algo. Aunque no sea mucho, que le cueste algo.
y si le cuesta algo inmediatamente actúa. Y esto es así matemáticamente. Y esto se puede hacer facilísimamente, no requiere más que buena voluntad y fuerza. Bien, luego está el tema de las carreteras. Yo creo que las carreteras efectivamente tienen que hacerse el plan. Los dos corredores, el de Nalón y el de tal, tienen que terminarse en serio. Yo no sé, el tema de las autopistas es un tema muy endemoniado y que en los horizontes presupuestarios de este país en los próximos años, pero en carreteras red ya con ámbitos de adelantamiento y demás, yo creo que es una cuestión obligada y rápida, en un plan de 2-3 años que se terminen, porque son carreteras preferentes en algunos casos. En fin, hay operaciones que serán más o menos difíciles de hacer, pero algunas, si se han hecho 1000 historias aquí en el centro de Asturias, un tuneluco encima del palo tampoco sería una gran cosa, ¿no? Por debajo y tal. Pero, y sobre todo una cuestión que también es muy determinante, y es un plan de conservación de carreteras, que eso es un plan estable, riguroso, porque el abandono de estos últimos años, donde primero se han notado los recortes presupuestarios, es en los planes de conservación. Y la verdad que las carreteras del medio rural, en porcentaje de las carreteras secundarias, tienen un déficit importante. El tema de Internet, ya lo señalé antes, me parece clave, pero ya no solamente para que se asiente esa población fuera, sino para la propia actividad de los ganaderos o de las personas que tienen ya establecida una actividad económica dada, porque es un instrumento normalizado. No hay derecho en estos momentos, las dificultades ocurren hasta en las villas, hasta en Ribadesella, por ejemplo. No digo nada ya en los pueblos, la de Dios. En Ribadesella, con ser una villa turística y tener tal, hasta hace unos días no tenía apenas potencia internet allí en la zona. O sea que las cosas. Y yo creo que hay aquí un modelo, se hizo en su día, funcionó muy bien, que es el modelo a través del cual se realizó la implantación de la electrificación rural, un consorcio, y fue avanzando, y en un tiempo récord se logró la electrificación rural masiva. Bueno, creo que hay, en relación con la educación, sí hay una cuestión muy importante. Primero, el mantenimiento de las actuales instalaciones y medios, que es verdad, son importantes, y con un añadido también relevante, a efectos sobre todo del papel nuevo de la mujer, que es el establecimiento de la escuela del 0 a 3 años en el medio rural. Es la única manera de, primero, evitar una discriminación, que es una discriminación anticonstitucional. No hay ningún derecho que en una ciudad se establezca esta situación, y en el medio rural, pues no. Y si no hay niños suficientes, que es posible, se puede dar caso que no haya niños suficientes, bueno, pues establecer lo que en Francia está normalizado en estos sitios, que es que se le da a la señora correspondiente que tenga a su niño el dinero adecuado para que sola o juntándose con otras 2 o 3 personas arbitren de forma individualizada en la prestación de ese servicio, porque realmente puede ser, habrá algún caso excepcional en que no resulte posible agrupar un número de niños, bebés, suficiente que permita, digamos, la incorporación a una escuela o mejor. Porque aquí a veces decimos tanta tontería que llamamos escuela a lo que no es escuela, son guarderías con actividades educativas, lo que sea. Pero bueno, eso es esencial. A mí me parece que es un tema esencial, sobre todo si se quiere de verdad potenciar el papel de la mujer en el medio rural. Y junto a ello, bueno, pues sigo con este catálogo, perdona, yo notaba que Javier un poco tal, pero es que hay que articular una nueva política de formación profesional agraria, no solamente utilizando luces, pero también creo yo que institutos de formación profesional, dando la calidad y bueno, hay cuestiones ya en relación con la fiscalidad,
mi propuesta es bastante compleja y larga. No la voy a detallar aquí, pero y yo tengo la idea clara de que una política fiscal nunca puede tener un carácter general indiscriminado. Aquí hay que discriminar mucho por situaciones. Esto es decir, al medio rural no, a determinadas situaciones en el medio rural, a ganaderos, a establecimientos, a personas que tienen actividades económicas en el medio rural que necesitan apoyos específicos. Y yo sí creo que hay bastantes, sobre todo en la ganadería o en las actividades de tipo económico que resulten básicos para el mantenimiento de la población, por ejemplo, locales comerciales en zonas de menos de 200 habitantes, e incluso el establecimiento de determinadas figuras de apoyo, por ejemplo, servicios a las personas, servicios personales, que lo sabe muy bien Ramiro Lomba, que lo miraron, que bueno, ¿qué es lo que demandan las mujeres más en el medio rural? Pues tener servicios de peluquería, de higiene, de todo ese tipo de cosas. Bueno, pues esas cosas hay que pensarlas muy claramente y sobre ellas, a lo mejor, el gobierno regional, que no tiene posibilidades de actuar en esta materia, sí tiene que tener capacidad de propuesta pues, para la reducción, por ejemplo, de tramos de IVA, que son impuestos nacionales y sobre las que hay que actuar en el contexto nacional. Pero bueno, yo creo que aquí hay, en el IRPF, en el tramo autonómico, hay mucho que hacer, se pueden realizar deducciones importantes por hijos y también por adquisición o rehabilitación, sobre todo de la vivienda en medio rural, que es una cosa muy importante, y bueno, pues en fin, yo creo que toda la batería de impuestos tiene que tener una adecuación a las actividades, no genérica, y entonces de tal manera que haya una clara discriminación positiva en favor de las gentes que viven en el medio rural, y que la gente entienda que por vivir en el medio rural su fiscalidad le es más beneficiosa. Y nada más. ¿Por qué? Porque vivo en condiciones que requieren una especial protección. Y esto yo creo que es muy largo esto y no lo voy a detallar aquí. Luego, hay cuestiones que sí tienen relevancia, creo yo, en relación con el turismo rural. Creo que la política que se ha desarrollado de apoyo al turismo rural no está obligada a la residencia efectiva. Y yo creo que todos los apoyos, ahora ya hay una gran red de servicios, a partir de ahora todos los apoyos deben ir determinados por la residencia efectiva en el medio rural. Y bueno, hay una modificación que es urgentísimo hacer sobre el régimen de bonos y parejas, habilitando incluso su utilización como viviendas turísticas, como centros residenciales turísticos, y evitando que se caigan todos como se están cayendo en la actualidad. Aparte creo que el Camino de Santiago para una gran parte del territorio del medio rural es importante. Y es un disparate lo que se ha hecho en muchos casos, metiendo a los peregrinos por las carreteras, evitando que circulen por los caminos. En fin, hay yo diría, una visión muy obetense o muy de oficina sobre las rutas. Convendría que quienes gestionan esto caminaran y se lanzaran al camino y vieran cómo no debe ser. No debe ser, hay que lanzar a la gente por caminos amables, hay que cuidar los espacios, hay que cuidar las fuentes, bueno, hay que sobre todo, y hay que enlazar el Camino de Santiago con las rutas naturales e incluso las rutas de peregrinación histórica de Asturias, que son hermosísimas, y muchas de ellas pueden ir perfectamente en peine con el Camino de Santiago. Yo, otro papel, y termino, porque sin embargo me parece que hay una situación muy importante que tratar. El papel de los servicios sociales en el medio rural en estos momentos es esencial. Tenemos una población enorme, el amigo Lomba
gente mayor en el medio rural, y esto obliga, y aparte de todo, permite la generación de empleo y de empresas y actividades económicas de apoyo a todos estos sectores, los colectivos sociales. Creo que esto es un tema esencial y que puede ser un ámbito tanto para personas emprendedoras como para empleados, aunque sean inmigrantes o de donde sea, pero permite la generación de un tejido empresarial de apoyo social que está presente en las ciudades y que tiene que estar presente ya en el medio rural, porque es una de las mayores necesidades y también es uno de los factores de inseguridad que tiene la gente mayor en el medio rural. La gente dice: yo aquí no puedo vivir porque no tengo quien me ayude, y viviendo solo o en un contexto de gente mayor, la situación es imposible. Es un tema esencial. Y luego termino. El papel de la mujer, yo creo que en todo este contexto es esencial. Y hay un tema que me parece que requiere una política específica de apoyo a la conciliación familiar, de apoyo al empleo, de apoyo a cooperativismos o acciones cooperativas que permitan el disfrute de vacaciones, que permitan el disfrute de fines de semana, etcétera, porque si no, no va a quedar gente. Si no hay mujeres en el medio rural, pues no hay gente. O sea que, entonces requiere también un proceso intensivo y muy serio, muy continuo y muy profesionalizado de formación profesional en ámbitos pues, de turismo rural, de gastronomía, de pequeña industria, donde me da la impresión de que las mujeres pueden jugar un papel esencial y, de hecho, lo juegan, porque casi todas estas actividades, cuando salen adelante es porque hay mujeres detrás, ¿no? Creo que... y luego una formación profesional muy activa y muy justo en materia de informática y digital. En fin, termino porque ya ven que... pero quería hacer esta relación de catálogo. Comprendo que es aburrida y comprendo que lo más interesante sería ser más corto, más ceñido y a lo mejor tratar más temas de índole más general, que admitieran más debate y eso. Pero si no se hace una relación más o menos exhaustiva de medidas que requieren implantación ya, y sobre todo que requieren valor, que requieren valentía, que requieren energía, pues probablemente lo que se haya hecho, pues si se quiere hacer algo en relación con el medio rural, que se tomen medidas de este tipo. Si no, pues para hacer ya palabrería y para hacer tal, pues bueno, ya ponemos la máquina de cine y vemos películas antiguas. Vale. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, como viene siendo habitual en este tipo de sesiones y en este ciclo especialmente, ahora estamos en el tiempo de las preguntas, de compartir algún tipo de comentarios o de reflexiones. ¿Alguien se anima? Sí, Juan Luis. Sí, bueno, quería felicitar a Juan Luis porque una excelente intervención y además con un contenido práctico tremendo. Que son medidas que yo menos las entendí directamente y que como activista en BOAC creo que son súper necesarias. Es decir, me parece que ha sido una conferencia muy útil y espero leer con atención la ponencia en su momento de su integridad, ¿no? Yo añadiría pocas cosas porque evidentemente muchas no las has podido desarrollar, pero hay un elemento que me parece importante, ¿no? Que has señalado, que es tener en cuenta a los paisanos, ¿no? A los paisanos y a las paisanas que viven en el mundo rural, ¿no? Y que desde Oviedo, por situar en esta ciudad el centralismo, perciben continuamente ideas extravagantes que toman como incluso como un insulto, ¿no? A su percepción de la dura vida y a esa interiorización del derrumbe que tienen ahora mismo, ¿no? Y que perciben una administración y unas élites políticas que no están atendiendo, que están muy alejadas
de la realidad cuando no emanan ideas extravagantes. Esto es lo que quería. Gracias. La expresión más clara de eso es el lobo, ¿no? El lobo, que es la gran payasada, pero que de pronto de ser payasada pasa a convertirse en una cosa, hombre, el lobo, el lobito, en lugar de es una figura casi que hay que tratar con ternura. Esto es una cosa grotesca porque, primero, no sabemos qué número de lobos hay, pero indudablemente más de los 300 que se señalan, desde luego. Cuando los lobos llegan a Canero y encima mismo de la playa de Canero se comen vacas o gatos, es que el tema es ya muy serio. Entonces aquí toda la política que se ha desarrollado en relación con el lobo parte de la mentira. Y claro, cuando una política parte de la mentira, acaba generando una catástrofe. Y no me extraña que los paisanos en los pueblos digan, bueno, ¿qué extravagancia es esta? Como esto de la protección animalista de ahora, es una extravagancia. Bueno, entonces, si la extravagancia se convierte en la política que llega a la gente, pues es una barbaridad. Y lo mismo está pasando con la caza. Es otro de los grandes problemas, no lo traté aquí, está pasando, claro. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más? Por ahí, aquí aparte había alguien que era... Sí, por favor. Buenas tardes. Hola. Se está hablando mucho sobre la demografía que va en declive y aparte de ahora falta de servicios, cada vez menos, y con el tiempo hay un secreto que va a penalizar más la demografía, el traslado de personas rural a la ciudad sobre todo, por trabajo, que es el secreto que está metido en los cajones de la Hacienda por uso de carreteras. Impuestos, dice, por uso de carreteras. Bueno. Entonces va a agravar más. Y entonces yo conozco a una persona que con el tiempo dice, me voy a venir a la ciudad, voy a dejar el pueblo. No, sin embargo, Ramiro Lomba el otro día habló de un tímido éxodo de la ciudad al pueblo, en los últimos años, ¿no? Yo no creo que la política de gravar las carreteras, la hipótesis está en momento sobre las autopistas nada más, pero bueno, no creo que se ponga en marcha así como así. Otra cosa es que aquí se hizo la cosa bastante alegre, en plan de alegre y de amiguetes y tal, quito los peajes en el Levante y luego me veo obligado a ver ahora cómo arreglo el pisto que creo, porque quito los peajes y quedo muy bien con RBC y con esto, pero al final, claro, el problema es que las autopistas hay que mantenerlas, y el costo de mantenimiento es brutal. Y claro, empiezan a salir los tanteos esos de que hay que poner un impuesto general sobre el uso de las carreteras. Pero de momento yo creo que eso está relacionado nada más con las autovías y autopistas. Dudo que se ponga en marcha. Es decir, lo que pasa es que las cuestiones que se han hecho son difícilmente reversibles. A ver quién pone ahora... Otra cosa es que hubiese peajes verdaderamente intolerables. Por ejemplo, los peajes urbanos que estaban en relación alrededor de Barcelona era una locura. Pero como consecuencia de eso no quitaste solamente los peajes en torno a Barcelona, sino que los quitaste todos. Y ese problema, claro, quiere establecer una nueva fiscalidad sobre las carreteras, que es muy difícil. Profesor Arango. Jesús. Bueno, Juan Luis, me encantó tu exposición, sabes que estamos de acuerdo en muchas cosas, pero quería aprovechar para hablar de ese tópico también de la España vaciada. Y parecía que toda España está vaciada de la misma manera. Y en uno de los temas que planteaste ahí, que estoy de acuerdo, que es la comarca, el ejemplar sería el suroccidente, y yo añadiría el Valle Alto del Navia. Bueno, sí. Pues curiosamente Cangas de Narcea no está en la España vaciada, porque se han tomado decisiones desde Madrid para definir los municipios. Y han tomado una decisión que es todos aquellos que no superen 5.000 habitantes o menos de 20.000 que no tengan un núcleo de 5.000, con lo cual Cangas de Narcea está fuera y Navia, que es un concejo creciente, está dentro de la España vaciada. Por eso digo que tomar decisiones a nivel de
regional, porque el problema de la falla de Bacilar es un problema autonómico. Ese es el problema, no para hacerlo desde Madrid. Era la reflexión. No, tienes razón, y además la reflexión tuya fue muy lúcida, porque has hecho esos trabajos tuyos con mucho nivel. El tema está en que nacionalmente están viendo una España que es muy distinta, ¿sí? Porque el mundo municipal español pues es muy distinto del asturiano, y entonces, claro, es decir, concejos grandes, los hay en Asturias, los hay, eso se veía muy bien en un mapa que hay de concejos, se ven los que hay y tal. Claro, yo cuando digo Cámara de Andalucía digo porque es el ámbito adecuado para residenciar la comarca, por población y sobre todo porque enlaza con los distintos sitios, ¿no? Pero vamos, estoy de acuerdo contigo, que es un disparate. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Yo quería ver cómo juzgas el papel que está teniendo la implantación de la transición energética de parques solares, parques eólicos fundamentalmente en todo el suroccidente, y cómo de alguna manera el modelo que antiguamente había de mina térmica que creaba un sentimiento identitario en la comarca y que incluso de gran actividad económica está siendo sustituido por algo que les es percibido a los habitantes del territorio como algo externo, algo simplemente de extractor de recursos y sobre los que no tienen ningún papel activo ni ningún beneficio. Yo creo que se podrían establecer algún tipo de beneficio en cuanto a... Yo estoy convencido de que efectivamente, y lo decía, lo he visto ayer en una entrevista muy buena que le hacen a Lambán, el presidente de Aragón, donde trata ese problema yo creo que con rigor. Es decir, indudablemente, lo que no se puede es establecer una operación en la que se ponen sistemas de energía eólica en los sitios, esa energía va a parar lógicamente en otros lugares y la gente de los sitios pues no ve ningún beneficio. Pues eso no puede ser. Eso no puede ser y tanto no puede ser. Y además hay otro problema, que a veces hay una apetencia del ayuntamiento en algunos sitios por quedarse con esos recursos. Es verdad que los ayuntamientos rurales no tienen un duro, es decir, y en muchas ocasiones, claro, son ayuntamientos pequeños que ven esto de forma desesperada, litigan contra los vecinos, se crean unos problemas sociales serios, de tensiones y absurdo. Entonces, estos sistemas tienen que inmediatamente repercutir en beneficio de los vecinos. Entonces, hay fórmulas distintas de tipo fiscal que habilitan para ello. Y luego, una cuestión clara, es decir, no puede ser que, y lo decía Lambán, es que las comunidades que por lo que sea no tienen esto, resulta que se van a beneficiar, los vascos, los otros no tienen esto. Entonces, toda la energía va a salir de aquí, va a ir al lugar de consumo y los perjuicios para nosotros y los beneficios para otros. Eso no puede ser y eso requiere, y si no se hace a nivel nacional, tendrá que hacerse autonómicamente o incluso, incluso tendrá que ser una normativa que incentive el Principado para que los ayuntamientos le impongan. Porque los temas medioambientales que se producen aquí, en mi opinión, tienen un carácter... Yo estuve casi un día entero colocado delante de unos postes de estos, ahí en el puerto del Palo, los que bajan hacia tal, a ver cómo era el asunto de los pájaros. Y bueno, pues si los pájaros se estrellan contra esto, y pues a menudo lío. Y un pájaro, oye, es que quedé asombrado, O sea, los pájaros, se conoce que bueno, algunos al principio se matarían a algún pájaro con aquello, pero desde luego, en el tiempo que estuve allí, que fueron bastantes horas mirando en aquello, ni un pájaro, todos por arriba, por abajo, donde fuera, pero desde luego no cayó ningún pájaro al suelo como consecuencia de eso. Y hay que tener en cuenta una cosa, si aquí hay una actividad que es eficacísima, es la de los chatarreros. Por tanto, no hay nada más eficaz que el chatarrero. Por tanto, el momento que los postes resulten obsoletos, no es como las minas, que hay que hacer una obra terrible para liquidarla. En ese momento, un chatarrero y una radial y desaparecen y vuelve el espacio a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, que esto no tiene problemas ambientales de futuro ni uno. Problema para los vecinos, sí. Y los vecinos tienen que tener claramente compensaciones.
Y este es un tema evidente y que hay que establecer en una normativa, dentro de esa normativa fiscal, régimen de compensaciones, lo mismo que decía antes en relación con el CO2, de una manera clara, pero ¿qué broma es esta? Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión que se quiera compartir? Bueno, pues quedamos citados para el próximo martes, día 7 de marzo, con la tercera ponencia que se titula La integración ambiental en la ecuación rural, las escalas de la acción para combatir el ensimismamiento, a cargo de Fermín Rodríguez y Rafael Menéndez, que son investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, el CECODE. Han sido ustedes muy amables por asistir esta tarde a esta sesión. Muchas gracias.